formación. Él es agrólogo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con un magíster en microbiología de la Universidad de los Andes. Ha sido profesor de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en entomología y microbiología agrícola. En la Universidad Pedagógica Nacional tuve la oportunidad de ser profesor, de ser alumno en microbiología, ecología e historia de la biología. También ha trabajado con la Universidad Nacional, en la sede de Bogotá, en el Instituto de Biotecnología. Ha sido profesor de posgrado de microbiología, fisiología y bioquímica bacteriana en el CIAT, que ustedes lo conocen, Centro Internacional de Agricultura Tropical, y ha hecho investigaciones en ese campo. Y para complementar, él es agricultor alternativo en su granja Cachilaima, ubicada entre Cachipay y Anolay. Entonces, es coherente con lo que nos va a hablar. Vamos a disfrutar de verdad de un buen expositor. Les recomiendo que vean con tiempito. La OHB le está pasando un programa de media hora muy interesante respecto a la agricultura, sobre lo que es lo que nos van a informar, sobre los dos tipos de agriculturas que se están dando, que es la tradicional, donde simplemente los impuestos de nosotros, bueno, de nosotros no, de la Unión Europea, financian a los que cultivan grandes campos, y en una pequeña cantidad financian a los que están haciendo la agricultura orgánica, pero ya se empezó. Y pues el pionero de eso, uno de los pioneros y el Quijote de esa agricultura es el profesor Carlos. Entonces los dejo en esa grata compañía. Como lo mencionó el doctor Orlando, mi nombre es Carlos Ramírez. Me siento muy contento de que esa idea que tuvimos un día la podamos cristalizar en la noche de hoy. La idea era, ¿por qué no hacemos una charlita sin mayores pretensiones, postdoctorado ni nada de eso, sobre cosas que de pronto nos debían interesar? Entonces, les repito, es con muchísimo gusto, con muchísima alegría que estoy aquí en compañía de la razón de mi vida, que es esa señora de pelo blanco que está ahí. Coloquialmente es la patrona, va a aparecer por ahí en alguna parte. Entonces, pues ahí estamos en esa y estamos juntos. En el momento en que surja alguna cosa que no sea muy cierta, que no les guste o que les guste y que quieran manifestarlo, paramos y lo escuchamos. Es decir, no nos esperamos al próximo encuentro para hacer la minuta. Voy a referirme a cosas que están mucho mejor tratadas en este libro. Este libro es un bestseller en todo el mundo menos en Colombia. Es de una periodista argentina que, como resultado de ver las dificultades alimenticias que iba viviendo con su hijo pequeñito, rompió con los tabúes que ojalá logremos nosotros también romper. Es un excelente libro que no tengo ninguna reticencia en recomendarlo. Se consigue aquí en Colombia, sí señor, en Panamericana. El precio es realmente irrisorio. Soledad Barruti, para que veamos de pronto, leyendo el librito y meditando sobre lo que nos comenta Soledad Barruti, nos damos cuenta de lo que estamos metiendo aquí adentro y por qué nos toca muchas veces salir corriendo a urgencias a solucionar los problemas que hicimos en la cocina o en el restaurante a donde fuimos.
Entonces, de pronto es para que no nos dejemos manipular por esa campaña. Todo el mundo, es increíble, Europa, concretamente Alemania, Francia, Inglaterra, están en este momento conmocionados no con este libro, sino con lo que este libro menciona. La degradación en la comida que estamos usando. Es realmente catastrófico lo que estamos metiendo en nuestra pancita. Y eso está atacando de contera, como decían los españoles, está atacando al trabajo de los agricultores que buscamos en alguna medida producir un alimento que sea alimento y que sepa a lo que sabían las alberjas, las papas, la mazorca, el aguacate, nojas. Y que se debe eso al hecho de que no tiene ninguna de las porquerías que vamos a ver que nos están metiendo en la comida. Entonces, el plan de trabajo es empezar por una presentacioncita sobre qué es lo que hacemos los que nos llamamos agricultores alternativos, porque pues mucha gente dice, sí, eso son de agricultura orgánica o ecológica, agroecología, etc. Pero ¿qué es eso? ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué es lo que nosotros hacemos que le parece tan extraño a tanta gente? Entonces, la primera parte de trabajo conjunto que espero que podamos hacer esta noche es este montajito que tenemos. Esta parte es la llegada a la granja. Comentábamos hace un momento que yo soy un hacendado con 4 hectáreas, pero es porque la granja queda en la montaña andina, y entonces hay necesidad de primero ascender y luego descender, es decir, que esto es una hacienda. Entonces, este es el caminito que se parece un poco al camino de Ciudad Perdida, pero esto no es perdido. Este es parte de los cultivos que nosotros hacemos. Entonces, para cualquier profesional de las ciencias agrícolas, eso es un cultivo sucio. No se puede hablar de agricultura limpia en ese caso. Es un cultivo sucio porque ustedes ven ahí que pues aquí hay tallitos, lo que antes se usaba para la mazamorra, ya no se consiguen casi esos tallitos. Y para los ilustres médicos que nos acompañan, esta plantica, esta crucífera, es un material altamente medicinal. Ya casi no se consigue. Creo que nosotros somos de los poquitos que tenemos tallitos de esos. Y además eso le da un sabor a la mazamorra. Pero ustedes ven que eso, que hay ahí, no solamente hay tallos, sino que hay otras cosas. Ya vamos a ver adentro lo que hay. De que nosotros hacemos unas mezclas que no es sino que pase la gallina con eso y una vez que el sancocho. Y solucionaba el problema. Le ahorra uno trabajo a la señora. Siguiente. Lo primero que nos preguntamos es, esto que llamamos agriculturas alternativas, ¿son alternativas a qué? Porque hay una serie de tabúes, hay una serie de lugares comunes que utilizamos muy frecuentemente, como es el hecho de esto, agricultura alternativa, como es el hecho de
los alimentos sin químicos. Es lo primero que le dicen a uno, ¿sí? No, es que esto vale más porque esto es sin químicos. Y yo siempre les digo, y me he metido en problemas graves, siempre les digo, eso no es posible. Sin químicos no es posible. Lo único que no tiene químicos es el pensamiento. De resto, todas las cosas que existen en el cosmos son constituidas por atomitos que se juntan y hacen moléculas, y que se juntan y hacen cosas más grandes, y que funcionan de una manera pues muy interesante. Entonces, por favor, no digan y no se dejen decir que ese producto, ese alimento es sin químicos, porque eso no es cierto. Otra cosa es que sea sin químicos de síntesis artificial, como el Baigón, por ejemplo, ¿sí? Como el Mejoral. No hay minas de Mejoral. Es hecho por el hombre, gracias a la inteligencia humana, a la capacidad humana, a los laboratorios, etc. El glifosato, por ejemplo. Entonces, ese es un químico de síntesis artificial. En cambio, en alguno de los cursos que hacemos en la granja Cachilaima, estábamos enseñando un trabajo, y de pronto una señora muy inteligente dijo: ¡ay, mire! ¡Miren que se usan químicos! Ahí le está echando... ¿Qué le está echando, doctor? Dije, caldo lomita. No, pues eso es un químico. Claro. Obvio. No es que ahí se puede ver, se puede coger, se puede moler, pero ese es un químico natural. El nombre de caldo lomita viene de donde estaba Egan Bernal hace unos días, las Dolomitas, las montañitas paraditas de la región central europea. De allá viene el nombre de Dolomi. Esto se llama caldo lomita. ¿Sí? Bueno. Entonces no se alegren cuando lo vean a uno echándole eso a la cosa. Lo oí. Que sí le echa químicos. Claro, químicos naturales. Entonces lo que es necesario que aprendamos ya es que tenemos que hacer la diferenciación entre los químicos naturales y los químicos de síntesis artificial. Esos son los que nosotros no usamos. Los agricultores alternativos no usamos químicos de síntesis artificial. Ninguno. Ni siquiera para los materiales medicinales que usamos para las vacas, para los conejos, para las gallinas, para nuestros perros, ni para nosotros. Nosotros nos preciamos de utilizar la sabiduría de personas como el doctor Orlando que saben manejar nuestros problemas necesarios sin necesidad de utilizar químicos de síntesis artificial. Y lo mismo hacemos con las vacas. Es decir, todo lo que está en la granja está siendo manejado con esa concepción de usar químicos naturales, no de síntesis artificial siguiente. Entonces, el uso de los químicos de síntesis artificial, eso que llamamos insumos y que emplean en tanta cantidad en la agricultura, pues como depende, todos estos productos dependen de el trabajo directo o indirecto con el petróleo, pues entonces tienen costos que cada vez son más altos.
Por eso los insumos que se usan en la agricultura, en la otra, que nosotros la llamamos agricultura tóxica, porque es tóxica, está aumentando los costos permanentemente. Y eso se refleja en las posibilidades de acceso a los productos, a los alimentos por parte de la población. Siguiente. A la dependencia creciente de estos insumos. Lo primero que decimos o que dicen muchos de mis compañeros es: no, es que si usted no le echa eso no se le da. Si quiere medio salvar los costos, le toca, qué pena, echarle un DAP o un triple 15, o no, es que eso si no se le echa otra cosita lógica y un remedito ahí para los bichos, eso no se le da. Si quiere sacar cosecha, le toca así, especialmente en ciertos productos como el tomate, por ejemplo. Eso es la mayor felicidad de los vendedores de insumos, porque el tomatico desde antes de nacer ya usted tiene que haberle facturado algunos cuantos productos de síntesis artificial. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que dependemos cada vez más de esos insumos. Y en esa dependencia pues estamos causando unos costos. ¿Por qué? Vamos a hablar mucho de costos, porque el tema central del trabajo de esta noche es que comer sano es más barato, contrariamente a lo que mucha gente piensa. Siguiente. A la erosión creciente y acelerada. Miren esta maravilla. Esto es un pedazo de montaña. Este naranjito, hace años el suelo le llegaba por aquí, más o menos. Y mire a dónde está ya. Todo este suelo, desde aquí hasta aquí, se fue. ¿Y se fue por qué? Porque por el mal manejo se erosionó, se perdió. Y suelo que se va, es suelo que se va. Eso es como cuando desaparece una especie, es que se acabó, eso no vuelve. Entonces, suelo erosionado, efecto de cultivar en pendiente pronunciada sin manejo adecuado. Suelos responsables del manejo de la materia orgánica. Los agroquímicos destruyen la bioestructura del suelo. Pero no nos quejemos después, es que somos de malas. No, es que somos malos. Ese cuento de que es que es bueno meterle candela al suelo para que la ceniza nutra a las plantas, eso es carreta. Es más el mal que se hace que lo poquito que uno ayuda con esas cenizas. Siguiente. Descenso permanente de la calidad del suelo. Miren, esto no es Islandia. Esto no es Islandia. Estas dos fotografías son de el departamento de donde vienen mis cromosomas, de Boyacá. Esto es cerca del distrito de riegos de San Rafael. Y este suelo ya se perdió. Se puede recuperar, pero vale un poco de plata. Y se perdió porque se le hizo manejo, se le hizo arado, etcétera, en condiciones en que el suelo estaba húmedo y por la cantidad de arcilla presente en ese suelo, ese material ya se perdió, ese suelo no se vuelve. Y este de abajo, sí que es cierto que está en problemas. Esto no es agua. Esto no es agua, parece agua, pero no es. Esto es sal. Ojo con eso.
Muchos ingenieros, especialmente ingenieros civiles, consideran que el problema de la agricultura no es sino falta de agua. Entonces hay que hacer represas, hay que pagarle el flujo al río, y ya Colombia se dio el lujo de pararle el flujo al río Cauca, por ejemplo, que eso es un punto en la historia del mundo, ¿sí? Nadie más se le había ocurrido hacer eso, la barbarie extrema. Hay que hacer entonces distritos de riego. Si se hacen distritos de riego, la hipótesis que ellos tienen es que si se hace el distrito de riego, entonces esa agüita la van a usar los cultivadores y de esa manera van a crecer maticas y se van a producir cosechas y se va a... ¿Cuál es el cuento que le echan uno siempre? Vamos a vencer el hambre. Hoy esta mañana llegó una noticia de un cuento en Estados Unidos, en donde en Iowa dijeron que ¿qué será lo que necesita el mundo para que nosotros les respondamos cómo les vamos a dar alimento a todos los 20 millones de personas que se están muriendo de hambre? Y entonces el periodista dice, eso no es sino soberbia, porque miremos las condiciones de Iowa en este momento, ¿sí? Pues no hay necesidad de irse a Iowa, sino nomás en Boyacá. Esto es sal, y si ustedes hacen la prueba, verán que entre la sal y un salero no nace ninguna matica. No se puede. ¿Por qué salió esta sal? Vean, es que como somos de buenas, miren, nos sale la sal ahí. ¿Qué pasó? No se les ocurrió hacer un estudio de suelos que les permitiera ver qué había por debajo de la superficie del suelo. Cuando a este suelo que se sembraba antes, estos son restos de un cultivo de trigo, ahora la parte blanca está cubriendo todo esto, estos árboles desaparecieron. ¿Qué pasó? Cuando le echaron el agua, gracias al distrito de riego de San Rafael, a esta zona, y sembraron el trigo, el agüita humedeció esta tierra, el sol y el viento secaron el agua de aquí, y entonces ¿qué quedó? Si ustedes cogen un caldito del desayuno, un costilletto, y lo dejan secar ahí, ¿qué queda? Una capita de sal. Pues eso mismo pasó aquí. ¿Por qué? Porque el sol secó el agua se fue, se evaporó y dejó aquí las sales. Este suelo se saliniza, y eso es el mayor gusto de mis colegas de las ciencias agrícolas, porque recuperar un suelo de estos vale, pues produce, pero ¿a costa de qué? Y la otra cosa, miren esta maravilla de cultivo. Hasta donde ustedes alcanzan a ver, no se ve sino esta misma plantica. El único organismo diferente es este mancito, que tiene que estar controlando que no aparezca por aquí ningún organismo que lo llamamos bicho, porque ese no tiene por qué vivir ahí. Esto es la maravilla que se llama monocultivo. Un solo tipo de planta en una gran extensión de terreno. Entonces, ¿qué trae eso como consecuencia? Ahora, esto lo sembramos, lo cosechamos y lo volvemos a sembrar, ¿sí? Porque eso es lo que produce plata. Entonces, todos los años se está sacando los mismos materiales de ese suelo, porque es la misma planta. En segundo lugar, más tarde que temprano, a este tipo se le va a escurrir algún animalito por aquí, y entonces él comienza a sobrevivir en estas condiciones. ¿Por qué? Porque lo único que uno logra con el monocultivo es más costos de producción, más enfermedades y más insectos, más parásitos ahí presentes.
ya que la calidad del suelo, que es de donde depende la calidad del alimento que nosotros sacamos, se va disminuyendo en la medida en que nosotros manejamos las cosas de esta manera. Siguiente. Desaparición de las especies nativas. Y volvemos a tener nuestros amigos los tallitos, y aquí hay una matica de borraja, y aquí esta plantica que la llaman clavel de muerto o clavel de California, la llaman también marigold, tiene una gran ventaja. Ella no la usamos para alimentación humana, sino la usamos para disuadir a las maripositas que vienen a poner huevos en los cultivos de brasicáceas, tallos, coles, repollo, etcétera, que les gusta bastante a ciertas maripositas. Pero cuando ellas se acercan, lo que ven es estas flores, y entonces se van porque dicen, no, ya lo que tienen es un cultivo de flores. Y sin necesidad de agregar ningún insecticida, sin necesidad de hacer ninguna agresión a este cultivo, obtenemos resultados. Y aquí tenemos, ¿conocen esta plantica? Les aseguro que no la conocen. Y es una planta de nomato. Aquí no. Entonces, hacer esas mezclas le permite a uno obtener, en donde el sabio aquel de la anterior, el que estaba marcando cuántos mosquitos pasaban por unidad de tiempo, mientras ese man estaba contando moscos, nosotros estábamos cosechando aquí diferentes cultivos en un mismo terreno. Entonces, contra monocultivo, cultivo asociado. Y esto le permite a uno aprender mucho, porque claro, los libros dicen muchas cosas, pero no todo lo que los libros dicen es aplicable a las condiciones que uno tiene. Entonces uno tiene que estar probando. La gran ventaja es que el trabajo de investigación científica, que antes lo hacía yo en el laboratorio, en el Instituto de Biotecnología y en la Universidad Pedagógica, ahora lo hago en el terreno. Y es una ciencia que a mí me gusta más, porque es una ciencia más aplicable a las condiciones de la gente, a las necesidades de la gente. Siguiente. ¿Alternativas para qué? Siguiente. Para que regrese la vida. Esta es una planta que estaba prácticamente desaparecida. Este es el almorabús. Es una excelente plantica silvestre que le permite a uno hacer purines para controlar ciertos insectos que le pueden ocasionar problemas en los cultivos. Por ejemplo, el cogollero del maíz, que es un problema grave en la producción de maíz y en la producción de otros cultivos necesarios. Y para que vuelvan a aparecer estos niñitos, ¿no? Nuestros antepasados, los lagarticos. Ese lagarto, contrariamente a lo que muchos finqueros creen, no se les están comiendo las guatilas, ni les están comiendo las naranjas, las mandarinas. No, mire, allá está, comiendo de las guatilas. No hay que matarlos. No, ellos no comen eso, ellos no son frugívoros, ellos son insectívoros. Por eso es que la biología tiene su función. La biología no es para los libros meterlos en el anaquel, sino que eso es lo que le permite a uno saber con quién está tratando, ¿sí? Y no matarlos porque sí, porque se mueve, porque es un bicho. Entonces, para que regrese la vida, porque esa vida metida en el cultivo
lo que hace es que le está ayudando a uno a evitar costos. Por eso es más barato. Sí. Para volver a comer sin miedo. Esa es la pelea más fuerte que tenemos en este momento. Porque lo que estamos comiendo ya no es comida. Lo que estamos comiendo es ultraprocesados, que tienen edulcorantes, desapelmazantes, texturizantes, saborizantes y toda una gama de sustancias de síntesis artificial que están muy científicamente puestos en cada paquetico, porque son resultado de investigación muy fuerte que se lleva haciendo muchos años y que en este momento está poniendo en crisis la vida, y es a lo que está respondiendo Europa, el distrito de Quebec en Canadá, y muchos otros países y muchas otras regiones del mundo. Es decir, hay que volver a recuperar lo que eran los alimentos que nosotros estábamos consumiendo. Nosotros en Colombia hay algunos intentos, poquitos, lamentablemente, para denunciar eso, para decirle a la gente: deje de consumir esos paquetes, eso no le da nutrición, eso no es un alimento. ¿Usted sabe lo que eso tiene? Pero dicen: sí, claro, pues ahí dice, mire, claro, es que la letra es chiquitita, ¿no? Ahí dice tartaracina, ¿no? ¿Quién sabe qué será? Tartaracina, cancerígeno violento. O AL2037, colorante. Entonces toca llevar uno, papá Google, para que me diga qué es el AL2037, y entonces se da cuenta de que es un veneno violento. Pero eso no lo lleva uno a las grandes superficies, ¿sí? Entonces, para volver a comer sin miedo, en la medida en que sepamos y tengamos certeza de que esto que consumimos es resultado de trabajo natural, es decir, es algo que va a nutrir nuestras células, que va a permitir que crezcamos, etcétera, etcétera. Siguiente. Para volver a sonreír, esta abuelita boyacense tiene una cara muy alegre de ver el futuro que le espera a ella y a los descendientes de su vida, ¿no? Entonces, para que podamos volver a sonreír, alguien, el doctor Jairo Restrepo, que es otro compañero que también lucha por la agricultura orgánica, decía en alguna oportunidad en un curso que hacíamos en Medellín, que en últimas nuestro trabajo es para que el campesino vuelva a sonreír. Siguiente. Entonces, ahora comenzamos a ver para qué es que hacemos eso. Por eso rotamos los cultivos. Ya vamos a ver qué es cada cosa de estas. Asociamos los cultivos, sembramos abonos verdes, usamos fuentes minerales de nutrientes, compostamos todos los recursos vegetales y animales. Cositas concreticas, cositas corticas, pero que si aprendemos a manejarlas, así sea en el matero, porque hay gente que tiene tanto deseo de meterse en esto, que dice: pero si yo tengo eso, sí se puede. No, pero yo tengo bueno, si tiene una gran extensión, hágale también. Se puede. Siguiente. ¿Qué es la rotación de cultivos? Consiste en no sembrar el mismo cultivo a continuación de sí mismo. Si yo sembré maíz, no vuelvo a sembrar maíz ahorita en el mismo terreno, lo puedo sembrar en otro terreno. De esa manera, con esa bobadita, no se extraen del suelo siempre los mismos nutrientes.
nutrientes. ¿Por qué? Porque el maíz va a sacar del suelo siempre los nutrientes que él, el maíz, necesita. No son los nutrientes que la papa necesita o los nutrientes que el arroz necesita. Bueno, entonces si sacamos siempre los mismos, empobrecemos ese suelo, degradamos ese suelo y vamos a tener más temprano que tarde, un suelo erosionado, un suelo infertilizado. Y no solamente tenemos la ventaja de la no extracción de los mismos nutrientes, sino que tampoco se acumulan parásitos ni enfermedades. ¿Por qué? Porque los bichitos me dicen, ah, no, allí donde Carlos Ramírez, allá tienen un sembrado puro orgánico, pues comamos. Y resulta que allá están los lagarticos, están las arañitas, y cuando ellos llegan, el que iba a comer fue comido. Siguiente. El otro punto que veíamos, asociación de cultivos, es parte de lo que íbamos viendo. El cuento de nosotros, el cuento de estas presentaciones es que yo procuro mostrarles hasta la saciedad lo que nosotros estamos haciendo en la granja. ¿Por qué? Porque vivimos orgullosos de ellos, porque es nuestro trabajo y es el trabajo de los que están junto a nosotros, ¿sí? Y además para que los escépticos se den cuenta de que sí es posible hacerlo, de que no hay que ir a Brandenburgo, a la granja biodinámica de 1400 hectáreas, en donde pues se están haciendo maravillas, ¿sí? Al día siguiente que pasaron el programa en Deutsche Welle, yo escribí y me mandaron la revista y me mandaron un poco de información. Una maravilla. Tienen vacas, tienen gallinas, tienen marranitos, tienen... No. Y todo biodinámico. Gente muy querida. Entonces, veíamos hace un ratico las maticas de tallo junto con otras maticas y también de quinoa, también enredadas con otras maticas, etcétera. Es decir, una recocha. Pero esa recocha es productiva y tiene una ventaja: se aumenta la productividad, porque donde antes había un monocultivo, ahora hay varios cultivos que se ayudan mutuamente. Un cultivo le ayuda al otro. ¿Por qué? Porque hay una ciencia que se llama la alelopatía, que estudia que cuando uno la coloca junto, no crece. Lo que decían las abuelas. No, es que esas no se quieren. No la ponga ahí, mijito. No ponga el ajenjo ahí entre los cultivos porque le mata a las otras. No ponga el hinojo ahí, ¿no? Porque el hinojo le mata a las otras. Entonces, uno va aprendiendo. Uno va aprendiendo. Eso es mi invitación. Dense el gusto de aprender, porque todavía se puede. Todavía se puede. Y si nos demoramos mucho, nos están matando las especies y entonces ya no vamos a tener con qué hacerlo. O sea que en cierta medida esto es urgente. En cierta medida. Bueno. Entonces, al aumentar la productividad, el producto va a ser más barato. Entonces, no hay razón para que sea necesario que un producto orgánico valga más que uno tóxico. No hay razón. Si uno usa lo que tiene aquí en las neuronas, aquí y aquí, se va a dar cuenta de que es posible producir mejor y a menor costo. Y ustedes se van a dar cuenta, yo no la pongo fácil, aunque ustedes me están cayendo bien, pero yo no la pongo fácil. A ustedes les toca ir desmenuzando la cosa, ¿sí? Y decir, ah, mire, ahí me ahorré 40%, aquí ahorré 20%, o sea que puedo vender.
Se disminuyen los problemas fitosanitarios de los cultivos. Es decir, se disminuyen los problemas de enfermedades. Porque una planta bien nutrida y una planta está satisfecha de vivir porque tiene buenas amiguitas a su alrededor. Es una planta que tiene la tendencia a estar más sana que una que está viviendo junto al ajenjo y que dice, ¿por qué no me quitan este man de aquí que sí? ¡Ay! Esa pobre planta estresada fácilmente va a sufrir enfermedades y ataques de múltiples parásitos. La vida es así. La vida es así. Cuando uno le toca en una charla de estas y sentarse junto a un tipo que no es sino fumar y bregar, es artera. Y la pobre matica está ahí sembrada, porque yo la sembré de bestia. Yo está ahí, y ahí junto el ajenjo, y aquí junto el hinojo, lo desesperan. A esta pobre matica no le voy a poder esperar una buena producción. Y entonces me va a salir el producto más costoso. ¿Ven? Y se aumenta la nutrición de los cultivos. ¿Por qué? Porque es que las plantas son unos seres maravillosos. Son de los seres más elevados cuando uno aprende a comunicarse con ellos. Y entonces ellos son capaces de ayudarle a la planta de junto, si la ven que va como cojeando de una pata, que llaman raíz. Y entonces por las raíces se comunican. ¿Sí? Aprender a conocer la planta es, no crean que se consiguen los libros de botánica. Yo estoy escribiendo un libro que se llama La otra botánica, la botánica que no se había escrito, porque hay una cantidad de cositas que no nos las han enseñado, para que no las podamos poner a funcionar. Yo, de pronto, los que tuvieron el lío de ser mis alumnos, ¿se acuerdan que yo les decía, el trabajo de las ciencias no es para meterlo en libros y colocarlo ahí en un anaquel, es para que le sirva a la gente, para que le ayude a solucionar sus problemas vitales, sus problemas cotidianos? Entonces, procuro hacer lo que digo que se debe hacer. Entonces, procuro ser coherente. Por eso le he dedicado mi vida a eso. Entonces, uno se da cuenta, oiga, ¿por qué esta matica creció tan bien? Ah, porque la sembré junto a una mata de alberja. Y resulta que la mata de alberja fija nitrógeno con el rizobio que hay en el suelo. Y coge tanto nitrógeno, es que el 74% de este aire es nitrógeno, N2. Y nosotros no lo aprovechamos. ¿Por qué? Porque necesitaríamos un paquete enzimático y el tenaz para poder romper el enlace doble entre los dos atomitos de nitrógeno. Para poderlo romper se necesita energía. Y nosotros nos calcinaríamos si hiciéramos eso en nuestra célula. Entramos en ignición. ¿Okay? Entonces, es tanto el nitrógeno que fija la matica de alberja que satisface sus necesidades, pero como las plantas sí no son como nosotros, egoístas. Entonces, lo que me sobra se lo doy a la hermana que está aquí. Por eso, si uno siembra maíz y en lugar de hacer monocultivo de maíz, se siembra junto al maíz un frijolito, el frijolito se envuelve en el maíz y el frijol también fija nitrógeno en sus raíces con rizobio, y entonces
parte del nitrógeno que ha fijado para él y que le sobra, se lo da al maíz. El maíz no puede hacer eso. El maíz no puede fijar nitrógeno del aire. Entonces, la cosecha se nos va para arriba. Y fuera de eso, ¿sabe qué hace el frijolito? El frijolito es una machera. Se enreda en el maíz. Y entonces cuando llega el cogollero a fregar, a tirarse la matica del maíz, que es una monocotiledonea, ¿se acuerdan? Entonces no tiene sino un punto de crecimiento aquí arriba y un punto de crecimiento aquí abajo nomás. Y el hijo de mi chica cogollero llega y ¡ping! Mi madre. Que se come cogollo. O sea que se llama de maíz seco. Puede seguir creciendo, pero no va a dar mazorca, porque no va a dar la espiga aquí arriba, que es donde le puede botar el polen para fecundar los pelitos de la mazorca y producir los granitos de maíz. Sencillo. Sencillo, pero el maicito lo hace. El frijolito lo hace con el maíz. Entonces la mariposa del cogollero llega, ay, ¿dónde habrá maicito para poner mis huevitos? Bueno, pues ahí lo que hay es frijol. Yo con frijol no me meto. Se va. Se salva el maíz. ¿Gracias a qué? Gracias a la inteligencia del campesino, del agricultor, que junto al maíz sembró un frijolito. Cosa sencilla. Entonces se aumenta la nutrición del cultivo. O sea que ese maicito sale más caro, sale más barato. No me equivoco. Siguiente. Bueno, esto es parte de lo que nosotros hacemos allá en la granja. En esta caneca tenemos los nutrientes orgánicos con agua para regar este cultivo. Y entonces aquí está otra vez el marigol, están los tallitos, está, aquí hay ¿qué? Aquí hay una matica de racacha. Entonces ustedes ven que uno pasa el plato y recoge y una vez el sancocho. Eso es una maravilla. Eso es una maravilla. Entonces, ¿cómo no va a pasar uno feliz allá en lugar de estar que se quiten los carros y que quítese el dinero? Eso es vida. Esto sí es vida. Esto sí es vida. Y entonces uno vive sabroso. Ahorita el compañero me decía, oiga, pero usted siempre se mantiene igualito como usted cuando podía toda la vida. Sí, claro, porque es que me la paso allá metido entre las noticias. ¿Por qué? Porque la vida está allá. La vida está allá. Entonces yo soy un parásito de toda esta vaina. Claro, siguiente. Los abonos verdes. ¿Qué es esa vaina de los abonos verdes? Los abonos verdes son eso que veíamos en la anterior, ¿sí? Cuando llega el momento de la cosecha, después de la cosecha, yo recojo lo que hay, que los tallos, que esta vaina, ¿y qué hago? Corto todo eso, lo dejo sobre el suelo y le echo el gran invento de nosotros, el caldo microbial de zinc. ¿Sí? Entonces, esos microorganismos cogen todas esas matas cortaditas, las transforman en materia orgánica y le dan un nutriente del carajo a todo ese cultivo. Y ese suelo se enriquece, aumenta su concentración de materia orgánica, aumenta los elementos químicos que las plantas necesitan, que los microorganismos necesitan, porque la fertilidad del suelo depende de los microorganismos, que son los que le entregan el nutriente a la planta. Entonces, esos son los abonos verdes. Uno siembra una mezcla de esas, uno siembra un sancocho de esos, y después de que cosecha, lo corta bien chiquitico, ¿sí? Lo deja sobre el suelo, y por la tarde le echa caldo microbiano encima y lo deja que esa noche haga una fiesta.
pero madre fiesta, de la cual me voy a beneficiar yo, porque voy a obtener mejores cosechas y más baratas. ¿Ven que es posible hacerlo? Ahora, entonces los abonos verdes aumentan la fertilidad del suelo, ya vieron por qué. Aportan materia orgánica al suelo, ya vieron por qué. Mejoran la estructura del suelo, no lo han visto, pero cuando uno mete materia orgánica en ese suelo, la estructura del suelo se mejora mucho. Y si hay una buena estructura del suelo, los microorganismos que van a estar allí van a estar respirando oxígeno. Por tanto, entonces van a ser aerobios. Nos van a beneficiar en todos nuestros lados. Los anaerobios también se necesitan, pero es mejor que la mayoría sean aerobios. Y entonces el suelo se estructura bien, y cuando llega la lluvia, el agua se profundiza dentro del suelo y le sirve al cultivo porque la va a guardar allá adentro, y cuando la plantica la necesita, la chupa por la raíz y estuvo solucionado el problema. Pero no me erosiona el suelo, no se me pierde. Ya. Los abonos verdes se construyen con las plantas que se encuentren en la zona. No se pongan a comprar semillas de Escandinavia, por favor. Miren, si quieren fracasar, cómprenlas. ¿Sí? Váyanse hasta allá, tráiganlas y sufran aquí en el aeropuerto para poderlas pasar, y siembren la fibra que no nacen. Entonces, ¿qué? Ustedes caminan la finca, o el pedacito de tierra que uno anda, para eso es la finca, la hacienda. ¿Vale? Está bien. A mí me parece una hacienda. Y entonces uno va caminando, oiga, ¿y esta matica qué? No sé qué es. Y entonces, ay, ¿cómo era que me enseñaba el doctor Dermón? Una cosa. Ah, sí señor, sí señor. Esto es como una crucífera, porque la florecita es así. Oye, esta matica servía. Mire que todas las otras se las comieron las babosas y esta no. Uy, con esta puedo hacer un remedio para las babosas, man. ¿Quién le enseñó? La vida. El mejor maestro. La vida. Entonces no es sino tener, y eso lo dice Goethe. Mire que a Goethe no nos lo han enseñado, así como la botánica, no nos lo enseñaron. ¿De Goethe qué dicen? Ay, ese cuchito lo que escribió una vez es que el Fausto. Porque él era escritor. Tamaño científico en el tipo. Y le enseña a uno cómo aprender de la naturaleza. Y él dice, no es que la naturaleza no le cobra la enseñanza. Usted lo que tiene es que tener una actitud respecto a las cosas, a los seres. ¿Qué pasa un animalito? No, mire, uy, hermano tan chévere. Mire, y está, y este que come, ¿es que le está enseñando? ¿Es que le está enseñando, man? Entonces uno aprende a respetar al otro ser, y de ese respeto sale el respeto a la vida, y del respeto a la vida sale la paz. Sin tanta pendejada, y uno crece, y por encima de todo uno es feliz, y eso vale un cojonero de plata. Bueno, entonces, ojo con esto, los abonos verdes ustedes los construyen con las plantas que encuentren en la zona, y siembren todo lo que puedan, desde que sea de ahí. Mezclen maíz con frijol, con yuca. Por ejemplo, una mezcla deliciosa. ¿Saben cuál es? Maíz, frijol y auyama. Eso le ayuda a todo, porque la auyama, ¿sí la conocen? Bueno, tiene unas hojas grandotas, entonces tapa. ¿Por qué? Porque el sol no debe pegar en el suelo,
Porque si el sol pega en el suelo, destruye la materia orgánica. Y la materia orgánica es la riqueza del suelo. Mira, la pelea de uno es porque mi suelito tenga materia orgánica y no me la roben. ¿Sí? Entonces, el sol debe pegarle donde necesita, en lo verde, que es en lo que puede hacer fotosíntesis. ¿Se acuerdan de esa vaina? Ah, bueno, vean que lo que uno aprende le sirve, man. Lo que pasa es que hay que usarlo. ¿Sí? Entonces, el sol debe pegarles en las hojas, en lo verde, no en el suelo. Entonces, mantengan el suelo tapado siempre, siempre. En invierno y en verano, todo el año, tapadito. Y va uno a sembrar algo, pues coge la plantulita, un poquito, mete aquí, listo, ya estuvo sembrado, barato, blandito, ¿cierto? Bien, son cultivos asociados que producen diferentes cosechas, es decir, yo hago un asocio de plantas y cuando esas plantas me producen cosecha, la cosecho, me la empaco, la señora ahí hace el almuercito y toda la cosa con eso. Entonces, ¿qué queda? Lo que no se cosechó. Eso se corta, ¿sí? Se deja la raíz allá metida, porque ya sigue funcionando. Pero lo verde, lo corto, bien finito, lo dejo encima, le echo caldo microbiano encima y me voy a descansar, porque hice un trabajo bueno. ¿Qué va a pasar ahí? Los microorganismos transforman todo ese material en pura materia orgánica de la mejor calidad. ¿Y eso qué hace? Mejora las condiciones del suelo, aumenta la permeabilidad del suelo, aumenta la aireación del suelo, controla el pH, lo vuelve más normalizadito, le da una cantidad de nutrientes al suelo y me permite volver a sembrar otros cultivos revuelticos. ¿Qué más le pide uno a la vida? Siguiente. Otro invento de nosotros. Se llevaron unas conferencias de nosotros y las pusieron a trabajar y claro, como tienen billete, entonces ahora están vendiendo, que lo vendan, que disfruten. Nosotros lo venimos haciendo desde hace tiempo. En las fincas, en la superficie, o cuando uno pica y descubre hay piedritas. Bueno, una de las nietas del agregado le aprendió que no se le decir piedra, que piedra es la que le sacan a uno cuando a eso le dicen piedra, porque eso se llaman rocas. Entonces roquitas, ¿sí? Hagan la prueba, cojan una maceta, no contra la mano, sino allá contra el mano. Lo vuelven harinita. Esa harinita se mete en las pilas de compost y esa harinita tiene 3, 4, 5, 6, 7 tablas periódicas ahí metidas. ¿Qué más pide uno? Y nadie se lo está cobrando, hermano. Entonces, ¿usted por qué se lo va a cobrar al que le compra los pepinos, no? ¿Sí ven por qué sale más barato? Entonces, ahí tenemos, está en las manos de José Forero, la maceta, y tiene su piedrita de base para ir reventando esto, que sea sedimentaria, que sea metamórfica o que sea una roca ígnea. Hombre, mézclela, hermano. Si estaba ahí en su suelo, Dios se la puso ahí, úsela. Ahora, si es una roca así, no se rementa. Pues la roquita chiquita, rómpala. Y esa harinita se guarda en un frasquito, en un frascote, y cuando va a hacer su compost, le echa una buena cantidad. En eso hay que ser dadivoso. La naturaleza nos lo da todo. Entonces, ¿por qué le voy a dar? Uy, no, hermano, no le doy nada. Este poquito. Dele más. Porque ahí están 5, 6, 7, 8, 10 tablas periódicas. ¿Qué quiere decir cuando yo les digo 10 tablas periódicas? Tienen todos los elementos químicos que uno necesite,
que necesitan las maticas, necesitan los microorganismos. No tiene que salir a comprarlos. ¿Sí ven lo bueno? Bueno, aquí hay roquitas de las que uno encuentra allá en la finca, en la hacienda. ¿Sí? Entonces allá hay sedimentarias, allá hay metamórficas, hay ígneas, hay de todo. Lo que importa es que lo podemos romper. Ahora, si usted no la puede romper de primerazo, nosotros ya nos inventamos cómo hacerlo. Uno lo mete entre el fuego, ¿sí? Y lo deja ahí un buen rato. Luego se calienta. Entonces lo saca con un alicate o con unas que y lo mete entre agua fría. ¡Pah! La totea la piedra. Entonces ya ahora sí le puedo dar más seta, hermano. Y volverlo harinita. Harinita que allá en la pila de compost va a soltar todos los elementos químicos que tiene y esos elementos químicos van a ser recogidos por los microorganismos del suelo y van a ser llevados a la raíz de la planta y después yo me lo voy a comer en una uyama o en una zanahoria o en una batata o lo que sea. ¿Sí ven? Es posible. Siguiente. Las fuentes minerales de nutrientes entonces están en las rocas que hay en la zona, también en la arena del río, en el polvo del mármol, eso es muy bueno, y en la ceniza volcánica. Es decir, si alguien puede echarse sus viajecitos, por ejemplo, a Villa de Leyva, allá por el Cerro de la Yesera, le venden a uno el bulto de tierra con fosilitos chiquitos, con amonitas y todo eso. Eso se machaca, hermano, y eso da unas. Es que a uno le provoca echárselo a la boca. Es que uno ve el gusto con que las maticas le dicen, écheme a mí. ¿Ah? Es pura comidita. Entonces, háganle a ese camino. Háganle a ese camino y al cabo de un año ustedes comparan y dicen, el man ese tenía razón. Esto se mejora con el trabajo de uno, pero el trabajo orientado por conocimiento. El conocimiento no es perdido. Siguiente. La compostación de los desechos orgánicos. Decíamos al principio, todo lo que sean desechos de vegetales, de animales, todo lo que sea desechos hay que aprovecharlo. ¿Y eso hay que aprovecharlo en qué? Compostándolo. ¿Sí? Entonces, con ese compost se alimentan a los suelos, pues les devuelve parte de lo que animales y cosechas les traen. ¿Sí? Mejoran las condiciones químicas del suelo aportándole nutrientes. Mejoran las condiciones físicas del suelo. ¿Por qué? Porque lo vuelve como una esponjita el suelo y entonces el suelo mantiene la aireación en primer lugar y en segundo lugar, cuando cae agua, la recibe, la guarda y la tiene ahí lista. Además permite el trabajo de los microorganismos y por tanto entonces el suelo está funcionando y eso es lo que uno necesita, un suelo que esté funcionando, que esté como es, ¿sí? Y reconstruye la vida del suelo. Es decir, para los que tenemos la goma de la microbiología del suelo y digamos el campo en el que yo trabajo ahora es ecología microbiana del suelo, esto es un indicador de hasta dónde lo que yo estoy haciendo está bien orientado o la estoy embarrando. Porque nada dice que uno no la puede embarrar. Claro que uno la embarra, comete errores. Pero el problema no es no equivocarse, el problema es analizar la equivocación y aprender de ella. Y eso lo hace uno mejor cada vez. Siguiente. Con suelos, plantas y animales bien nutridos, ¿qué pasa? Disminuyen los problemas de parásitos y enfermedades. ¿En quién? En el suelo, en la planta, en el animal que come esa planta y en nosotros.
O sea que, miren, no es para ponerle ¿qué? Para ponerle problemas a los compañeros médicos, sino que ya cada vez les vamos a exigir más. Es decir, les vamos a exigir más conocimiento, mejor conocimiento y más calidad en lo que ellos hacen con nosotros como pacientes. ¿Oye, doctor Orlando? Pila, ¿no? Entonces, disminuyen los costos, dijimos que vamos a hablar mucho de costos. Disminuyen los costos por los agroquímicos de síntesis artificial, no se necesitan. Ojo con esto, lo decimos con todo el volumen. Los agroquímicos de síntesis artificial no se necesitan. No se necesitan. Usted puede sacar el cultivo que quiera sin necesidad de agregar fertilizantes y sin necesidad de agregar pesticidas y sin necesidad de agregar matamalezas. Perdón si aquí hay algún socio de Monsanto o una vaina de esas, pero la pelea tenemos que darla y los 18.000 juicios que le van a caer a Bayer con el glifosato no se hacen esperar. Bueno, entonces esto sí cópienlo, ¿sí? Los agroquímicos de síntesis artificial no se necesitan y cada uno de ustedes prepara los biofertilizantes y controles que necesite con materiales que se encuentran en la misma finca. Allá están las soluciones a sus problemas. Lo que pasa es que hay que buscarlas y saberlas encontrar. Siguiente. Y la pregunta es que dicen, oiga, pero a mí me habían dicho que ustedes usaban el control biológico. Claro, pero es que eso no hay que comprarlo. Cuando usted organiza bien el trabajo, desde el trabajo del suelo, la consecución de las semillas, el manejo de la semilla, la siembra, la plantulación, la germinación de las semillitas, el replanteamiento de las maticas, el crecimiento de las maticas, el revuelto que más le conviene a su suelo, en su finca y con las plantas que usted siembra, la naturaleza les regala el control biológico. Ella solita lo hace. Y usted una mañana dice, oiga, ¿y yo? ¿A qué horas compré esos bichitos? Yo no me acuerdo. Oiga, ¿dónde los compramos, man? ¿Ah? No, y los bichitos están ahí trabajando, haciendo el oficio. Para eso, lo que se necesita es no aplicar insecticidas. Ojo, cópienlo también, para que no se les olvide. Para eso, para que la naturaleza haga el control biológico, ahí es que no aplicar insecticidas, ni fungicidas, ni matamalezas de síntesis artificial. Hay que no usar eso. Si la naturaleza me está organizando los controles, pero yo llego y le echo un glifosato, pues me tiro todo lo que la naturaleza estaba haciendo. Y entonces yo digo, no, pero es que me toca porque si no los bichos, la mosca blanca se me come el cultivo. No, no es que me toca. Es que si yo tengo mosca blanca, miren, los chinos hace 9.000 años enseñaban una cosa: las plagas que hay en su cultivo no son enemigos, son amigos que el cielo le manda para decirle que usted está embarrando su trabajo. Entonces, averigüe qué está haciendo mal. Einstein decía, si usted quiere cambiar las condiciones que le están molestando, deje de hacer lo que viene haciendo. Pues claro, mientras lo siga haciendo, le sigue cayendo. Ahí me dio. Entonces, si usted quiere que en su cultivo se controlen los problemas,
No aplique insecticidas, no aplique fungicidas ni matamalezas. Miren, lo más negativo que uno puede hacer en la vida, eso es peor que matar a la mamá de hambre, es agregar un matamaleza. Los matamalezas duran. Aquí en Tenjo, Cundinamarca, medimos con el doctor Miguel Balcer, que en paz descanse, medimos unos componentes de suelo en una finca orgánica, derivados de atracinas, edad 57 años. ¿Cuándo lo aplicaron? Entonces, por favor, lo que menos debemos, mejor dicho, yo veo un tarro de matamalezas y me voy lejos para no meterme con esa vaina. Es de las cosas más lesivas que podemos hacer con el suelo. Y ahí sí, por más que usted le haga, ahí sigue. Además, hay una mezcla que nosotros buscamos siempre, que es lo que llamamos el complejo arcillo-húmido. ¿Qué es esa vaina? Las arcillas del suelo se organizan, se asocian con el humus derivado de la materia orgánica y nos producen eso que se llama complejo arcillo-húmico. Y eso es un banco de alimentación. Bueno, cuando usted echa un matamalezas, el matamalezas se combina también con el complejo arcillo-húmico y entonces cada vez que la matica necesita comida, el otro le da el veneno. Eso es diabólico. Eso es absolutamente diabólico. Entonces, también ayuda el dejar setos naturales, mantener plantas nativas, pozos y charcas. ¿Por qué? Porque en las masitas de agua van a sobrevivir animalitos y microorganismos que ayudan a controlar los problemas que se nos pueden presentar. Miren que esto es fácil de hacer. Siguiente. Mantener uno o varios bosques con árboles nativos dentro de la finca. También los chinos dicen una cosa muy cierta. Dicen, si su finca tiene bosque, usted tiene finca. Si su finca no tiene bosque, construya un bosque en su finca para tener finca. Porque es que el bosque para nosotros es el laboratorio. Entonces, yo voy al bosque y el bosque me enseña cómo debo tener el resto de la finca, como el bosque. El bosque es una perfección. Y pues no se puede hacer el mismo bosque aquí en Tenjo que allá donde nosotros estamos en Cachipay. Tiene que ser diferente. Pero entonces la misma zona le enseña a uno. Es otra vez el principio goetheano. Aprenda de la naturaleza, aprenda a observar, aprenda a vivir con el bosque. Y entonces uno dice, oiga, este arbolito, claro, que mire esa cantidad de hojas que bota, o sea que es comida para el suelo, o sea que este es el que hay que sembrar allá, este es el que hay que conseguirle las semillitas y plantularlas y regalarles al vecino también, porque también le sirve, ¿sí? Es decir, evitar introducir plantas o animales que no sean de la zona. Por eso les decían, no compren semillas de Finlandia, de Noruega, del Congo belga, cualquier vaina de eso. No, mejor aquí, de Somondoco. Son mejores, man. Son de nosotros. Tienen nuestros cromosomas. En cambio, esas tienen los cromosomas de Raikkonen y después los más. Y uno con meter plantas o animales que no sean de la zona, lo que está metiendo es problemas a la finca. Entonces, olvídense. No emplear, ojo con esto, organismos manipulados genéticamente. Lo que tenga transgénicos, córtelo. No lo use. No lo use. El transgénico mata los microorganismos del suelo y
al matar los microorganismos del suelo, pues eliminamos y pues, lo ponemos en peligro. Siguiente. Bueno, ahí estoy haciendo lo mismo que estoy haciendo aquí. Y lo que estoy echando. Eso es lo que cotidianamente hacemos los agricultores alternativos. Aquí está José, está Yolanda, los dos que junto con mi señor y yo somos los que hacemos realidad todo ese trabajo en la granja. En una granja de 4 hectáreas, ni siquiera es una UAF, ni siquiera es una unidad agrícola familiar, pero con eso tenemos a vivir felices. ¿Cómo? Muy bien. ¿Sí? Y aquí está preparando un biofertilizante que es el bioabono que se llama fermentado de abono vacuno, que es el abono más costoso que hay en la vida. Ese sí no lo vayan a usar porque les eleva los costos. Está compuesto por agua y boñiga, no más. Y es una maravilla. Le da comida al suelo, si uno lo sabe usar, le controla problemas. Espero que esto les haya interesado, que vean que esto es útil, que es algo que cada uno de ustedes puede hacer. Entonces, si hay interrogantes, preguntas. Carlos. Sí, señor. Una consulta frecuente es el manejo, por ejemplo, de las hormigas, ¿no? ¿Cómo las manejas? ¿Con purines o cómo? Mire, la hormiga que a uno le molesta más es la que llamamos la cortera, ¿sí? O la hormiga riera, pues Ata levigata o Ata cefalotes. Yo doy el nombre científico de los organismos no por dármelas de mucha vaina, sino porque es que es lo único que lo puede referenciar uno en cualquier parte del mundo, ¿sí? No es porque la otra cefalotes, no es para eso, ¿sí? Entonces, miren, ese animalito, esa hormiguita, la hormiga riera, es una hormiga que tiene colmena, y son colmenas a veces grandes, bueno, pero tienen una organización que es una maravilla. Miren, las hormiguitas recién que nacen como insecto perfecto, después de que los insectos, para los que no están metidos en este cuento, pasan por una serie de pasos morfológicos que se llaman metamorfosis, ¿sí? Entonces está el huevito, del huevito sale una larvita, entonces es lo que llama la gente un gusano, ¿sí? Ese gusanito, después de que come, se queda quietico y entonces sufre una modificación de todos sus tejidos, que es una maravilla, que es lo que uno tiene que hacer con lo que uno hace para llegar a subir de aquí acá, ¿sí? Uno tiene que hacer lo mismo, pero lamentablemente no lo hace tan rápido como los gusanitos. Entonces, después de que él hace esa metamorfosis, pasa de gusanito a hormiguita completa o también a mariposa completa, es decir, lo que llamamos en entomología insecto perfecto. Entonces, las hormiguitas recién nacidas les asigna la reina una labor: aseo de toda la colmena. Entonces, a la pobre hormiguita le toca recoger toda la basura y apilarla en la puerta del hormiguero, porque a ellas no les gusta el olor de su propio excremento. ¿Ya? ¿A dónde vamos? De todo ese análisis de la etología de la hormiga, es decir, del comportamiento del insecto,
es que nosotros aprendemos a manejarla. Bueno, entonces, a ver, no es que yo me nací ahí y electrocutado y todo eso. Bueno. Entonces, ellas dejan toda la basura en la puerta del hormiguero. Ahora, ojo, el hormiguero tiene varias puertas y a veces puede que acumulen basura en varias puertas. Puede suceder. Bueno. Pero si ustedes observan el hormiguero, y es fácil saber dónde está, si sale uno a esta hora, por ejemplo, a esta hora de la noche, la hormiga está en el pero un Transmilenio. Y así va todo bien. Y van llevando hojitas. Entonces uno puede ubicar a dónde van estas políticas y así sabe dónde está el hormiguero. ¿Ya? Y entonces uno marca y dice, mañana cuando esté el sol aquí encima voy a mirar de su casa. Y entonces usted sale y busca y encuentra la cantidad de basura que ellas han organizado en la puerta. Las hormiguitas de segunda edad, no las recién naciditas, sino las de segunda edad, tienen por función recoger toda esa basura por fuera del hormiguero y lo llevan hasta un botadero de basura de ellas. Entonces uno se va hasta allá y recoge esa basura. Y esa basura se la coloca alrededor al cultivo y las hormigas no se meten allá. Es decir, es laborioso, porque hay que chequearlas, hay que pillar dónde están, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Precisamente uno de los intereses que nosotros tenemos es que ustedes se interesen, así siembren o no siembren, ustedes en la profesión que tengan, y si son médicos, pues como médicos pueden también colaborarnos, y si no son médicos también nos pueden colaborar. ¿En qué sentido? En el sentido de que compren productos de agricultura orgánica. ¿Por qué razón? Porque nosotros llevamos muchos años peleando y hemos logrado interesar a estudiantes a que se metan a sembrar orgánico y toda esa cosa, pero entonces se quedan con la cosecha y la persona no puede durar 5 años esperando que le compren la cosecha, mientras tanto, ¿qué hace? ¿Sí? Por otro lado, uno le cuenta a la gente que es posible consumir productos orgánicos sin contaminación, sin tóxicos. Y entonces le dicen, ¿y dónde los compro? Y resulta que en ese momento no hay. ¿Por qué? Porque han desaparecido los que sembraban. Es decir, por un lado desaparecen los que siembran y por otro lado desaparecen los que compran. Entonces, lo que nosotros queremos es poner de acuerdo a los unos con los otros para que le compren, no a nosotros, porque nosotros casi que no vendemos. Es decir, nosotros lo que producimos lo tenemos vendido. ¿Sí? Es decir, nuestro interés no es abrir mercados para nosotros, nuestro interés es abrir mercados para la otra gente que le estamos interesando en la producción orgánica. ¿Sí? Porque creemos que eso es una cosa buena para la defensa de la vida en el país y en general en el mundo. ¿Sí? Es decir, ese es nuestro compromiso, defender la vida. En la Plaza de los Artesanos, los sábados y domingos, van campesinos de aquí, de los alrededores de Bogotá, y llevan productos. Ahora, muchos de esos no son orgánicos, pero algunos sí son orgánicos. Entonces, bueno, ya es cuestión de la pispicia de cada uno a manejar la cosa. Pero sí es posible. Pues que el mundo le puso vivo a la cosa, así fuera un producto tóxico. ¿Sí? Entonces, y claro, en eso se mueven intereses comerciales complicados. Entonces la pelea fue dura y finalmente se logró que el gobierno sacara una legislación drástica en que el término bio no se puede emplear si no se tiene una certificación de que lo que se está produciendo es biológico. Entonces, imagínense, si en un país con un poquito de cultura más que la que tenemos nosotros, eso pasa. Ustedes se imaginan aquí en Colombia que le pongamos bio a los productos, todo nos sale biofuradán,
¿Sí? Sí, seguro, seguro. Entonces, bioglifosato, imagínate. ¿Hasta dónde lleguemos? ¿Quién sabe? Pero la idea es esa, y la idea es interesar a la gente en la producción local. Dentro del ejercicio del trabajo de la agricultura orgánica, se ha llegado al punto en que es necesario hacer certificación. La certificación no es, desafortunadamente eso ya se prostituyó aquí. Les cuento, a nosotros nos llegó un día una llamada, doctor Carlos, que es que le vamos a ofrecer la certificación para su finca. Le dije, pero ¿cuándo van a ir allá a hacer la revisión? ¿Cómo vamos a ir a su finca? Y no, pero entonces, no, es que vale 5 millones, pero así no es el cuento. El cuento no es que vale tanto, es correcto que valga, ¿sí? Pero cualquier persona debe someterse al análisis. Y qué tal que yo esté haciendo mal las cosas. Yo no soy Dios para no equivocarme, de manera que yo sí necesito que vayan y me digan, uy, hermano, esto no se hace así, esto se hace así. Es decir, entonces imagínense. Entonces a nosotros no nos interesa ese tipo de certificación, ¿sí? A nosotros nos interesa la certificación de confianza, es decir, de la gente que consume nuestros productos y dice, oiga, ¿sabe que tal cosa, de los huevitos de las gallinas, esos salen muy buenos, ¿qué tal? Eso es lo que nos interesa, ese tipo de certificación, ¿sí? Pero gracias a Dios existen técnicas que también las enseñamos nosotros en los cursos, que son las técnicas, por ejemplo, de cromatografía de suelos, en donde en otros países sí se está empleando eso. En Ecuador, por ejemplo, que nosotros lo consideramos como nuestro hermanito menor y en muchas cosas está mucho más avanzado que nosotros, ellos en cada caja de banano que exportan va la cromatografía de esos bananos para demostrar que no tienen ningún químico de síntesis artificial. Eso es una maravilla. ¿Cuántos años nos demoraremos en Colombia en lograrlo? Por ahorita hay algunos grupos que estamos enseñando a hacer las cromatografías, porque en realidad es una técnica que tiene un nombre rimbombante, pero es una técnica que no es costosa, que no hay que comprar unas máquinas terribles ni nada de esa cosa, y que con ciertas condiciones se puede hacer, y le permite a uno decir, manito, su habichuela no es orgánica, qué pena, pero usted le echó Curadal, mírelo aquí. ¿Sí? Entonces, a eso esperamos llegar, hermano. ¿Sí? Existen otras técnicas también que nosotros las enseñamos, que son la de la purificación de la semilla, porque es que ustedes pueden llegar a comprar semilla en cualquier almacén agrícola, se la venden en sobrecitos. Esa semilla ya viene tratada con químicos, pero uno puede limpiarla, ¿sí? No en un solo paso, es decir, se le demora más o menos 4 o 5 generaciones de matica, es decir, limpia, siembra, cosecha semilla y cosecha, pues cosecha y sabe que es una cosecha común y corriente, etcétera. Pero vuelve y repite y vuelve y repite y vuelve, y llega el punto en el que ya la contaminación química que tenga la semilla se ha resuelto, ¿sí? Entonces, al resolverse esa contaminación, la semilla que usted tiene es orgánica, ¿sí? Depende del tipo de semilla. Por ejemplo, si es rabanito se demora 28 días de semilla a bulbito, ¿sí? Y más o menos 35, 40 días en producir florecita y producir semillas. O sea que cada 50 días usted puede repetir, o sea que en un año más o menos usted tendría los 7 cultivos, o sea que tendría puro
ya esa semilla y usted la podría, ahora, usted la puede comprobar por el lado de la cromatografía. La cromatografía no miente, porque es que es la naturaleza la que mueve las sustancias en el papel cromatográfico. Yo no lo puedo empujar, ni lo puedo frenar, ¿sí? Es la constitución química de la sustancia la que la mueve dentro de un papel, ¿ya? Entonces, perdón, ya lo saqué. Entonces, usted fácilmente puede ir comprobando hasta qué punto las semillas que usted tiene son limpias o no son limpias, ¿correcto? Es decir, hay caminos para solucionar la cosa. Y el suelo, doctor, porque uno puede tener un terreno donde ya lo han... Claro. Una de las ventajas es que el caldo microbiano de Rhizosfera de finca funciona como un biorremediador. ¿Qué historia tiene el suelo? ¿Usted qué ha hecho con su suelo? ¿Usted qué ha sembrado? ¿Desde cuándo lo tiene? No, que desde mi abuelito. Ah, bueno, bien. En el caso de las atracinas, por ejemplo, de los matamalezas, es más difícil. Es mucho más difícil, ¿sí? Pero entonces por eso hay que enseñarle a la gente que no use esas porquerías, porque es muy grave, ¿sí? ¿Los cultivos asociados repetidos se comportan como monocultivos? No. Monocultivo por definición es una sola planta en ese terreno, así sea solamente en ese y no se repita, pero eso es un monocultivo. Ahora, un monocultivo que se repite es peor todavía. Pero si yo tengo maíz, auyama y frijol... Eso no es monocultivo, eso es un cultivo asociado. Ese es un cultivo asociado. Ahora, lo que sí nosotros recomendamos es que usted le meta más semillitas de las que hay, porque es que las planticas son un universo maravilloso. Miren, yo no sé si ustedes conocerán la higuerilla. Bueno, resulta que la higuerilla es una cosa que ojalá la pudiera uno hacer más fácilmente, ¿sí? La higuerilla, uno siembra la semillita de higuerilla, ella nace, germina y sus raícitas comienzan a liberar fósforo del que estaba fijado en el suelo. Y entonces al liberarlo lo pone en posibilidad de ser utilizado por las otras plantas. Entonces nosotros hemos hecho la experiencia, la mayoría de los suelos colombianos tienen problemas de fósforo, ¿sí? Es decir, problemas de fósforo quiere decir que son deficientes en fósforo, y el fósforo es muy necesario para la concentración de azúcares en la planta, para la fructificación de la planta, para la floración de la planta y para la concentración de biomoléculas del tipo de las combinaciones de carbohidratos con proteínas, ¿sí? Es decir, lo que se llaman aminoazúcares, etc. Y que muchas veces, a la pregunta que hacía el doctor, muchas veces con eso le puede uno ayudar en la sanación de la persona de sus problemas. Bueno, entonces, si nosotros vamos a solucionar el problema del fósforo por el lado químico, es decir, por el lado de la agricultura industrial, pues ¿qué compra uno? Un fosfato diamónico y se lo echa, pero con eso está matando los microorganismos, está matando el suelo, ¿sí? En cambio, ese suelo puede tener fósforo fijado, fósforo que no es utilizable por las plantas porque ellas no tienen la energía suficiente para sacarlo de las partículas en que está fijado. Usted siembra una higuerilla ahí, en medio del cultivo de maíz, por ejemplo, eso no es problema, ¿sí? Esa higuerilla germina y comienza a liberar fósforo, y entonces el maíz lo puede aprovechar. Eso es una maravilla, ¿sí? Eso no está en ningún libro, eso está en el trabajo que uno hace todos los días ahí en la granja, ¿ya? Entonces son como dicen ahora en la jerga moderna, tics sobre la... Exacto.